Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Tiempo a Solas. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que sería la biología, la homosexualidad y otros secretos del cuerpo. Y para eso, de este lado, el psicólogo del programa, Christopher Turner. Y en esta ocasión tenemos un gran invitado. Él se llama Camilo Enríquez. Y cuéntanos un poquito más acerca de ti. Gracias por la invitación. Pues bueno, ¿qué les puedo contar? Pues yo soy biólogo de la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia, y me encuentro pues en este momento acá en México pues haciendo el doctorado en sustentabilidad para el desarrollo, y pues me interesó como un poco este tema a partir pues de lo que me comentaste. Entonces pues me interesa mucho pues poder entrar en esta conversación, a ver qué podemos lograr con este contenido el día de hoy. Ok, bueno, como lo menciona Camilo, pues está estudiando su doctorado aquí en México. Él viene de Colombia y pues es una eminencia. No tanto. Estudia en el CONACYT, ¿no? ¿Cómo? ¿Estudias en el CONACYT? Con la Universidad Autónoma del Estado de México, y pues el CONACYT es pues el organismo acá en México que nos facilita pues todos los procesos científicos, y en este caso pues de la beca. Ok, muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Si yo te preguntara qué es la biología, ¿qué nos dirías? Bueno, este es un concepto pues demasiado amplio. Pues es una, si lo vamos desde lo teórico, pues la biología es una ciencia natural, llamémoslo así, ciencia concebida pues dentro de esos preceptos que tenemos a lo largo de, a nivel epistemológico. Entonces el estudio de la vida, ¿sí? Concebida como ciencia. Entonces es un conocimiento metódicamente organizado, en este caso pues el estudio de la vida. Existen un montón de ciencias dependiendo pues de las diferentes áreas del conocimiento. En este caso pues una ciencia natural la podemos reconocer pues todo lo que llamamos o concebimos como vida, si lo podemos organizar y clasificar dentro de este conocimiento. Existen otras ciencias como la química, la física, la geología y demás, que pues también complementan pues todo lo que es este sistema viviente, que lo encontramos aquí pues en lo que observamos en nuestro planeta. Pero básicamente la biología es eso, el estudio de la vida. Ok, muchas gracias. Y ahora vamos a llegar a un tema súper importante porque se dice mucho desde la psicología también. Ahora vamos a escuchar qué es lo que dice la biología respecto a la homosexualidad. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo se explica la homosexualidad desde la biología? Bueno, primero que todo tendríamos que revisar un poco qué concebimos como homosexualidad, ¿no? Ante eso pues hay bastantes perspectivas y no hay una respuesta desde la biología única. Es más, creo yo, bueno, esto que estamos aquí hablando pues es bajo mi perspectiva, bajo algunos conocimientos, estudios que existen, pero pues la verdad absoluta pues en este caso creería yo que no existe. Simplemente pues nos podemos encaminar hacia algunos conocimientos o tendencias o unas visiones acerca de, en este caso pues hablando de la homosexualidad, pues no hay un punto claro y específico, pero si nos vamos desde lo científico, desde lo biológico como tal, habría que estar, o habría que revisar un poco desde la propia organización de los seres vivos en este caso. Entonces pues no es únicamente reconocer la homosexualidad como un adjetivo, ¿cierto? Sino más bien podríamos reconocerlo en este caso como pues es una condición que existe en los seres humanos, así. Y desde la biología pues han habido estudios y demás, pero lo mismo digo, no hay una verdad absoluta, porque como no es no es una enfermedad, simplemente es algo que existe. Entonces, en este caso, habría que revisar todos los conceptos endocrinológicos, hormonales,
condiciones externas, la psicología, los contextos, la sociedad, la cultura, para reconocer un poco como el concepto de homosexualidad desde la biología, pero yo lo diría que es más como un todo. Entonces podríamos acá revisar cómo conciben, por ejemplo, las culturas antiguas la homosexualidad, pero si lo vemos un poco más desde lo biológico, tendríamos que reconocer muchos aspectos, entre ellos todo lo que es un poco los sistemas hormonales que tienen en este caso pues los seres humanos, y a partir de allí pues revisar qué existe y qué hay como estudios, pero no hay una respuesta propia desde la biología para determinar qué es la homosexualidad. Entonces podríamos revisar más bien diferentes elementos que nos puede aportar. Más bien desde ese punto de vista sí podríamos generar una discusión a partir de este cuestionamiento, pero no habría como un punto específico. Ok, entonces tendríamos que decir que la homosexualidad es un campo que se estudia multidisciplinariamente. Exactamente, hay que verla como en conjunto y como un todo, porque habría que, yo creo que reconocer un poco más como desde el pensamiento complejo o desde la complejidad de las cosas y del entorno y de lo que existe. No verlo unidireccionalmente o unidisciplinariamente, sino como algo más desde una transdisciplina para reconocer pues que queremos entender como homosexualidad. ¿Sí? Porque pues si nos vamos desde lo médico, entonces tendríamos que reconocer también que existieron en algunos, hace no muchos años atrás, pues que estuvo catalogada como una enfermedad, ¿cierto? Cuando en realidad pues no lo es, simplemente es una característica, una condición o cualquier realidad de un ser humano. Nada más, diría yo. Ok, muy bien, pues ahí ya tienen la respuesta. Depende de muchas áreas para poder definir si es algo biológico, ¿no? Lo que tenemos claro es que sí sucede y lo hemos visto también en otras especies, ¿no? El hecho, por ejemplo, cuando vemos dos perros machos, ¿no? Como intentando ahí tener algo. ¿Qué podrías decirnos de esa situación? Bueno, ante eso también han habido pues muchos estudios, en este caso pues desde la biología o son estructuras comportamentales que están dadas por muchos factores, en este caso pues factores ambientales, factores hormonales, factores instintivos que determinan estos dichos comportamientos, pero también nos tendríamos que devolver a reconocer qué es homosexualidad. Es una atracción física hacia el otro sexo, es una relación que puede ser entre dos seres humanos, en este caso dos seres vivos, o simplemente es algo instintivo. Entonces si lo vemos desde ese punto de vista, entonces habría que mirar más desde lo biológico, y si lo vemos desde lo biológico en este caso en particular, tendríamos que revisar un poco más desde las condiciones ecosistémicas, ecológicas de esa especie como tal. Podríamos ver, por ejemplo, pues caninos que se relacionan entre su mismo sexo, llamémoslo así, pero habría que mirar también si es que van a formar una relación más allá de su relación de manada o qué. Tendríamos que mirar un poco más hacia dónde queremos encontrar el término homosexualidad dentro de otras especies. Pero sí, han habido varios estudios, por ejemplo, de esos comportamientos entre primates, más que todo en mamíferos, ¿sí? Que es donde se expresa un poco más estas condiciones, o estas más que condiciones, características. Ok, bueno, pues ahí ya tienen la respuesta, bastante larga, pero al mismo tiempo sencilla, ¿no? Ahora vamos con la segunda pregunta, y esta es, hablando de la glándula pineal, se ha dicho pues mucho, ¿no? Como esta capacidad que te abre el tercer ojo, que lo energético, etcétera. A mí me gustaría que nos dijeras qué es la glándula pineal y qué características tiene y qué tan lejano se encuentra de lo que dicen. Bueno, creo que estas preguntas las podemos siempre abordar desde la biología, pero también verla un poco holísticamente o integralmente. En el caso de la glándula pineal, pues es una glándula que hace parte pues, del sistema endocrino. ¿Qué es una glándula? Volvamos a recordar un poco esos conceptos anatómicos, morfológicos y fisiológicos de la biología.
Una glándula es un órgano que se encarga de secretar, o llamémoslo así como más castizamente, producir unas sustancias químicas. Y eso forma el sistema endocrino. ¿Sí? En este caso pues tenemos la glándula tiroides, la glándula hipófisis, los testículos, los ovarios, el páncreas, etcétera, etcétera, que expulsa, llamémoslo así, estas sustancias químicas que pueden actuar en algunos casos como controladores o reguladores de las funciones vitales de un cuerpo o de un organismo. Okay. Entonces, en el caso de la glándula pineal, pues viéndolo desde el punto de vista endocrino, esta glándula se encarga de la producción de una hormona que se denomina un compuesto que se llama la melatonina. Entonces, la melatonina está relacionada con la regulación de muchos aspectos en el cuerpo, en este caso pues de todo lo que tiene que ver con los estados de sueño y la producción también de serotonina, que también tiene que ver mucho con estas regulaciones. Asimismo, pues estos mensajeros en esos metabolismos hacen que se controlen otros sistemas dentro del cuerpo. Entonces, por eso es muy muy importante esta hormona y esta glándula pineal. En este caso, para muchas culturas también ha sido un poco descrita como el tercer ojo, ¿cierto? Y si lo vemos un poco más, saliéndonos un poco más de lo, digamos, experimental, lo podemos también reconocer como que tiene también mucho sentido con el tema espiritual. Pero bueno, saliéndonos un poco de lo que se puede comprobar científicamente, ¿no? Entonces, ha estado como esa relación que también hay con respecto a esa idea de la energía que está focalizada en este punto específico. ¿Y por qué? Porque si lo vemos anatómicamente, la glándula pineal está ubicada en el punto central, o en uno de los puntos centrales del encéfalo o de la masa encefálica, que es como si hiciésemos un corte del encéfalo, estaría como en la pura mitad. Entonces esa pequeña estructura pues estaría como también proyectada como si fuera como ese intercambio de energía del interior con el exterior. Para muchas culturas pues la conciben también como el alma, como toda esa energía que se agrupa o que se condensa en un cuerpo. Entonces podríamos reconocerla como esta estructura que también puede brindar unos campos de estudio, no solo desde lo biológico, sino también desde lo psicológico, cómo interviene eso en las relaciones hombre-naturaleza, por ejemplo, cómo se conecta esta energía vista desde ese punto medio con el cerebro. Entonces también es importante que podemos reconocer estos aspectos con este órgano que también ha sido en algunos casos subestimado, llamémoslo así, o más que subestimado, no se le ha dado la importancia que puede llegar a tener. Ok. Entonces tiene una funcionalidad, pero depende mucho de las culturas, la visión que se le da, ¿no? Y las capacidades que nos han dicho que pudieran existir. ¿Sí? Exactamente, sí. Cada cultura pues tiene, por ejemplo, una diferente convicción. Entonces, por ejemplo, para muchas culturas entonces el tema de la meditación está relacionada con la creatividad, y la creatividad no vista desde el arte únicamente, sino también la creatividad es cómo el ser humano puede ser capaz de crear cosas a partir pues, de esos centros energéticos. Entonces, si lo vemos desde ahí, podríamos reconocer que se condensa mucha energía y podemos generar pues estos puntos de conciencia. Ok. Muy bien. Y ahora vamos con otra pregunta. ¿Qué pasa en la cuestión intersexual, o lo que le llaman de una forma incorrecta hermafroditas? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Cómo se da? Bueno, entonces aquí tendríamos que hablar un poco de, históricamente, el término hermafroditismo o hermafrodita intersexual, llamémoslo así, que es un término un poco más
más contemporáneo. Hermafrodita propiamente visto viene de entender que existen en un mismo organismo dos sexos, los dos sexos, femenino y masculino, ¿sí? Pero tenemos que volver un poco más atrás desde la concepción de organismo, cómo está organizado. Entonces, existen dentro de la biodiversidad o la diversidad de organismos características muy muy específicas, y también existen unas diferencias para cada uno de los sexos. A eso entonces tendríamos que reconocer un poco la genética y la anatomía, ¿sí? Existen muchos organismos que son hermafroditas y los observamos cada vez que podemos caminar por algún espacio natural o en nuestras propias casas, que son las flores, por ejemplo, o las plantas. En un mismo organismo encontramos que ese organismo tiene órganos reproductores femeninos y masculinos. Por ejemplo, las flores, que tenemos pues todo lo que son las anteras y el pistilo. Entonces tenemos gametos femeninos, gametos masculinos. Si lo podemos empezar a ver en otras especies, también tenemos organismos que pueden ser hermafroditas y desarrollarse así en su vida natural, como es el caso de muchos anfibios. Hay muchos anfibios, como por ejemplo algunas ranas, algunos sapos. Estoy dando algunos ejemplos, pero hay muchísimos que adaptan, que pueden tener los dos sexos, pero se adaptan al entorno de acuerdo a la necesidad de reproducción o preservación de dicha especie. Entonces, si en ese momento hay necesidad de hembras, el anfibio, pues, llamémoslo así, por sus procesos hormonales y de regulación, puede actuar como hembra, ¿sí? Y reproducirse. Pero si está, dependiendo de las características de la población, machos, pues actuar como machos con gametos o células reproductoras masculinas. Entonces, así puede actuar para muchas especies. Lo que tal vez ahí en este caso no es que haya una autorreproducción como podría pensarse, no existe así, no funciona tan desde ese punto de vista. Entonces, esto visto desde algunas especies. Ya en el término, o hablando un poco más desde los seres humanos, sigue pasando algo muy característico, que habría que revisar un poco más su genética, ¿sí? Su código genético, y entonces se puede expresar en un ser humano sus características genéticas, pero también sus características gonadales o genitales, llamémoslo así. Entonces, en un organismo o en un individuo puede existir el hermafroditismo genético o el hermafroditismo de sus órganos reproductivos. Puede tener femenino y masculino, o gónadas, como se dice en la biología, gónadas masculinas y gónadas femeninas en su mismo cuerpo, dependiendo de las características que se desarrollen, pues va a desarrollar uno más que otro. ¿Y de qué depende? De las características hormonales, el nivel de hormonas femeninas u hormonas masculinas que hayan en el momento o en el desarrollo embrionario, ¿sí? Para muchos organismos sería difícil como de entender o reconocer, siempre y cuando no se haga un estudio o un cariotipo, o cariotipo es un estudio genético, donde se determinan qué estructura genética tiene, si de hombre o de mujer, ¿sí? En algunos casos he leído pues las praxis médicas, depende también del médico determinar cuál es la condición o el sexo que se le va a asignar en el momento del nacimiento, pero habría que también verlo un poco más interdisciplinariamente, porque pues ante eso también hay muchos estudios, pero sí se puede determinar esa intersexualidad en los seres humanos.
Entonces, es una condición que existe y que es genética, pero también es morfológica. Entonces, también son personas que se manifiestan en ese contexto. Generalmente, o estadísticamente, según estudios, hay uno de los dos sexos que es el que se va a desarrollar, el otro simplemente, según estudios, es el que queda atrofiado, pero sigue estando ahí, genética y morfológicamente. Pero generalmente nunca se van a desarrollar los dos sexos de la misma manera, tanto hormonal, genética y morfológica. Entonces, habría que verlo un poco más desde ese contexto. Ok, muy interesante esto que nos mencionan, ¿no? Yo ni siquiera sabía eso de los anfibios que podían ser femeninos y masculinos, sí, dependiendo del entorno. Ajá, ¿no? Exactamente, porque por eso también, eso es la ecología y los ecosistemas, es esas relaciones que existen entre ese ser vivo con su entorno biofísico. Entonces, dependiendo de esas características, y siempre los seres vivos, lo que va a primar es la preservación de la especie. Precisamente, entonces la idea es que la especie por sí misma, por codificación genética, tienda a no extinguirse, ¿cierto? Entonces eso pasa en esas relaciones ecosistémicas que existen en la naturaleza. Ok, muy interesante esto que nos menciona. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que es: ¿se puede evitar el cáncer? Primeramente pues tendríamos que hablar qué es un cáncer. Bueno, el cáncer también es importante verlo, porque eso sí, el ser humano lleva estudiando, es una de las enfermedades que lleva en estudio y sigue en constante estudio a lo largo de la historia, muchísimos años, y seguirá estando, porque precisamente el cáncer es eso, simplemente es, no simplemente, es una enfermedad donde las células se reproducen sin un control. En este caso, pues, hay una gran variedad de cánceres en este caso, que dependen mucho de la disposición genética o predisposición genética, porque hay una sobreproducción o sobrereproducción de esas células, formando células tumorales. Entonces, una célula tumoral es cuando se producen más de las que debían. Y cuando las células tienen un proceso de autorregulación, pero eso puede llegar a estar atrofiado, y ahí es cuando la apoptosis, es decir, la apoptosis es un término que nos indica muerte celular, también está como atrofiado, llamémoslo así. Entonces hay una sobreproducción de esas células y van formando tumores. Esto es, vuelvo y digo, no soy el experto hablando del cáncer, pero es como a palabras más, palabras menos, nos acercamos un poco a entender qué es eso. Pero tiene una condición genética, pero también es una condición externa o por el entorno, ¿sí? Por condiciones ambientales. Cuando hablamos de condiciones ambientales, no es no únicamente la calidad del medio ambiente como tal, sino el entorno, cómo puede llegar, o lo externo puede llegar a afectar, o que, ¿cómo lo podemos decir? Como que el cáncer se pueda producir a partir de agentes externos, ¿sí? Entonces, si lo vemos así, habría que ver cuando es cáncer hereditario o genético, o que simplemente se produjo porque hubo un exceso de algún agente externo que estuvo en constante interacción con el organismo. Por ejemplo, hay mayor predisposición de generar cáncer de pulmón una persona que ha fumado, y eso es un agente externo: el humo del cigarrillo, del tabaco, la combustión, la contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. Eso puede ser una predisposición para generar células tumorales en los pulmones, ¿cierto? Pero también hay un gran porcentaje de células cancerígenas hereditariamente, como por ejemplo el cáncer de mama, ¿sí? Entonces el cáncer de mama tiene una gran estadística de ser hereditario o ser heredado de madre a hija, ¿cierto? Entonces existen actualmente muchos estudios para ver un estudio genético para ver dónde está el gen que se puede afectar, y para saber si la persona puede llegar a sufrir un cáncer, pero de origen genético. Pero el cáncer,
Cuando es de origen externo, pues es muy difícil decir sí, va a sufrir de cáncer por un agente externo. Por ejemplo, una de las preguntas que un oncólogo le hace recibe una persona que tiene síntomas de cáncer de pulmón es si toda su vida estuvo expuesto a humo, por ejemplo, estufas de barro, estufas de leña, y exactamente, que por mucho tiempo estuvo expuesto a esto. Entonces eso es un factor externo, pero eso es un indicador que nos puede decir si existe tendencia a desarrollar un cáncer o no. Y la pregunta es, ¿se puede prevenir? Sí se pudiera prevenir. De las dos formas, si hay políticas públicas en salud con respecto a el desarrollo de estudios genéticos, pero también una prevención ¿cómo lo podemos decir? Como en los hábitos de las personas para saber si algo es cancerígeno o no. Pero generalmente sí hay mucho riesgo de contraer cáncer por todos estos agentes externos que estamos pues expuestos diariamente: la contaminación, el consumo de azúcares, el consumo de colorantes, el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo vemos desde la prevención, desde los hábitos, sí es lógico que se puede prevenir. Cuando es una predisposición genética, si existieran políticas de salud públicas donde existieran los estudios para hacer que una persona se realice estudios genéticos, también se podría. Pero pues es que eso no es tan fácil, no todos los países tienen esas políticas o ese acceso a una salud, a un servicio de salud. Pues va a ser muy muy difícil que eso se pueda prevenir cuando se necesitan estudios genéticos en ese punto de vista. Y tristemente pues el cáncer pues causa muchísimas muertes, y a su vez los tratamientos del cáncer pues médicamente o clínicamente los que siempre se siguen y se seguirán utilizando pues son las quimioterapias o las radioterapias. ¿Qué es la quimioterapia? Pues simplemente son unos químicos que lo que hacen es actuar sobre el tumor, ¿sí? Que ingresan al cuerpo para actuar y destruir las células cancerígenas, con todo pues un sistema de adversidades muy muy fuertes sobre el organismo. Pero pues básicamente eso es lo que podríamos decir de la prevención del cáncer. Aclaro, no soy experto en el tema del cáncer, pero pues como algunas cositas podemos, si necesitan ampliar, Google, no mentiras. Pues existe mucha literatura con respecto al tema. Ok, ahora, hay una pregunta que viene mucho con las nuevas etapas, porque por ahí llegué a escuchar que se pudo dar un embarazo con una mujer, pero sin necesidad de un hombre. No sé cómo haya estado esta cuestión. A mí me gustaría que nos explicaras desde la biología si es posible en un futuro, que también has escuchado que ya no van a necesitar hombres y todo eso, ¿no? ¿Será posible que se puedan tener hijos sin la necesidad del otro género? Bueno, eso es una palabra que si lo vemos desde la biología es imposible, visto desde la biología natural. ¿Sí? Es imposible genéticamente. El código genético es específico, ¿sí? Se necesitan gameto femenino y gameto masculino para que haya una fecundación y una reproducción, ¿sí? Lo que existe es todos esos mecanismos para la fecundación, pero siempre se va a necesitar de las dos cargas genéticas. No hay, o sea, ante eso no tengo conocimiento de que exista otra forma, y de lo que yo puedo entender visto desde ese contexto, no. Sin embargo, la ingeniería genética ha avanzado tanto que no sé si se modifique la parte genética para crear genes o células reproductoras femeninas y reproductoras masculinas, única y exclusivamente alterando los genes. Si eso se pudiera, y si existe, no lo conozco, no lo he leído, todavía no sé, no, mi convicción como biólogo no va tan allá, pero si eso se pudiera, tal vez sí. Pero eso va netamente desde lo sintético o desde el laboratorio, desde un laboratorio. Pero naturalmente es imposible.
O sea, natural. No se puede que células femeninas produzcan otro nuevo individuo o células masculinas produzcan otro nuevo individuo. O sea, no se puede porque naturalmente no existen esas condiciones. Pero sí se puede, habría que revisar qué hay dentro de lo éticamente o bioéticamente correcto. Y habría que revisar qué es el concepto de bioética, ¿no? Ok. Sí. Muy bien, interesante este tema. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que sería: ¿cómo influye o cómo afecta la meditación o el Reiki, que son cuestiones pues un tanto energéticas, a las células? ¿Qué efecto tiene? No sé si has visto, por ejemplo, que dicen que tal energía hace cambiar el agua, ¿no? O la vibración o algo así. Han hecho como experimentos de este tipo. No sé cómo afectaría la meditación o el Reiki a las células. Ok. Bueno, yo soy una persona que tal vez visualiza mucho, o más que visualiza, comprende para sí mismo el tema energético. La biología también somos organismos como cúmulos de energía, porque si no existiéramos, no existiría esa energía para todos los seres vivos, desde una misma célula, desde un organismo unicelular a un organismo pluricelular más complejo como los seres humanos. No tuviesen energía, pues no tendría la capacidad para hacer todas esas funciones vitales. Entonces, si lo vemos desde el concepto de energía, pues es necesario entender que tenemos una energía intrínseca propia de nosotros como seres vivos, como seres humanos. En este caso, todas estas formas de reconocer esa energía a partir de formas distintas o alternativas es muy muy válido. Y entonces desde el tema, por ejemplo, de la meditación es, podemos reconocerla como cómo lograr canalizar esa energía, llamémoslo así, que tenemos acumulada en todo nuestro cuerpo. Entonces, si la logramos canalizar, pues es importante entender que a partir de este ejercicio que es la meditación se puede direccionar, acumular, guardar, dejar fluir, como lo queramos ver. Entonces el Reiki, el yoga, la meditación, la ley de atracción, lo que queramos ver, la misma magia o lo que concebían las culturas milenarias o las culturas originarias, prehispánicas, es un conocimiento que existe, pero que ha sido bastante oprimido por muchos aspectos. La iglesia, el capitalismo, el sistema como tal, porque nos quedamos con lo único científico. ¿Sí? Y si no le encontramos una respuesta, pues entonces no existe. Entonces es una visión un poco simplista. Podemos encontrar un poco más desde la complejidad del pensamiento para reconocer que existe a nuestro alrededor diferentes formas de reconocer esa energía. Entonces eso podría generar o puede generar muchos beneficios el simple hecho de una respiración. La respiración es una forma de generar procesos metabólicos en nuestro organismo, o la oxigenación y demás. Entonces eso puede contribuir a un montón de cosas con respecto a esa necesidad que tiene el ser vivo de energía. Entonces, viéndola desde esa forma de pensamiento, es muy necesario que busquemos otras alternativas y no únicamente lo que observamos diariamente. Ok, muy bien. Y ahora vamos con la última pregunta, que también es muy interesante, y es: ¿cómo se explica la percepción extrasensorial? O sea, estos fenómenos como de que vemos sombras, que soñamos cosas, que sentimos cosas. Bueno, esas percepciones extrasensoriales habría que también verlas desde una forma un poco más interdisciplinaria o multidisciplinaria, ¿no? Porque el sistema nervioso de los seres vivos, o en este caso pues de los seres humanos, pues también tiene una forma de cómo
recibe y capta todo lo que viene de nuestro entorno. ¿Sí? Tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Y la forma como ingresan toda la información del exterior es pues por los sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído, etcétera, etcétera. Entonces estas formas extrasensoriales pues habría que mirar también desde la parte psicológica, desde la parte psiquiátrica, cómo es ese reconocimiento de la energía que existe a nuestro alrededor. Entonces es el simple hecho de que nosotros podamos sentir el viento pero no lo vemos, lo estamos sintiendo, ¿no? Entonces ya a partir de esa parte biomecánica que tiene el cuerpo humano podríamos también reconocer un poco lo que existe a nuestro alrededor. Energías, emociones, situaciones que nosotros nos podemos estar expuestos, llamémoslo así, o a lo largo pues de la dinámica social o de la dinámica cotidiana de un ser, de una persona. Entonces, si lo vemos desde esa parte, desde lo extrasensorial o lo que nosotros estamos sintiendo de nuestro exterior, pues yo pienso que es muy válido pensar lo que nuestra intuición también logre captar, como si es extrasensorial o no. No única y exclusivamente, si no lo vemos, no existe. Yo sí pienso que también las energías existen y es más bien como de ver un poco más allá de lo que no podemos observar. Entonces creo que ahí podemos reconocer esa parte extrasensorial. Lo que no únicamente existe, lo que no es tangible o lo que es tangible. Exacto, y el ejemplo del viento nos ayuda mucho, ¿no? O sea, no porque no lo veamos significa que no existe. Exactamente. Entonces, en este sentido, el hecho de sentir dependería mucho de la sensopercepción de cada persona para poder crear un proceso o una interpretación, ¿no? Y pues bueno, parece que ya se nos acabaron las preguntas. Sí, ahora sí lo trajimos en marcha, en trabajo, respondiendo todas las dudas que nos habían dejado. Y pues bueno, por esta ocasión sería todo del programa. Probablemente lo lleguemos a tener para una segunda parte, ¿no? Que nos expliques más cosas de la biología. Y pues no sé si quieras dar un último mensaje. Sí, es importante, pues gracias por la invitación, y además es importante pues que cuando nos planteamos un cuestionamiento o un paradigma, no única y exclusivamente la respuesta es lo que estamos observando tangible, ¿no? Yo que estudio biología, cada vez me sorprendo más con los fenómenos naturales que existen a nuestro alrededor. Entonces, no quedarnos con una única perspectiva, sino ir un poco más allá. Siempre cuestionémonos todo lo que vemos a nuestro alrededor para entender que hay otras formas también de encontrar respuestas, no únicamente, como decía ahorita el término Google, pero también podemos reconocer que también existen saberes, sabidurías, complejidades a nuestro alrededor, herencias, que también podemos utilizar ese pensamiento como algo muy muy valioso. Entonces, no única y exclusivamente la ciencia tiene la verdad. Ok, pues muchas gracias a ti por la invitación, aceptar esta invitación y dejarnos saber mucho más de la biología, porque es un tema que nos dan en la primaria, la secundaria, pero nunca le damos como esa importancia, a pesar de que hay un interés genuino, pues no le damos como esa connotación, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me despido, soy el psicólogo Christopher Turner. Recuerden que me pueden encontrar en la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH los días miércoles y jueves de 11 de la mañana a 7 de la noche. También me pueden encontrar en Facebook como Centro de Psicoterapia Valcuacela. ¿Y gustas dejar alguna red social? Sí, pues me pueden escribir al correo davidenrique0301@gmail.com. Ahí pues cualquier duda que tengan podemos entrar a hacer un café de tertulia. Pues muy bien, muchas gracias de nuevo por haber venido y nos vemos a la próxima.